What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año. Estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdad es que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser muy aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Jueces, específicamente el capítulo 6 al capítulo 8. Así que si aún no has tenido la oportunidad, hey, no pasa nada, quiero que pongas pausa al video, que leas y luego regreses. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso, por más que quisiéramos. En realidad solamente señalamos algunos cuantos, hablamos de contexto, hablamos de cómo podemos aplicar de manera práctica a nuestra vida lo que acabamos de leer. Así que si aún no has tenido la oportunidad, lee. Recuerda, el propósito de estos videos es enamorar a gente con la palabra de Dios. Quiero que veas estos videos como unas muletas en donde te puedes apoyar en tu lectura bíblica, pero no quiero que solo dependas de tu consumo bíblico a través de estos videos. Vamos a darle con todo. Esto es Jueces 6 al capítulo 8 y como siempre quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué pasaría si uno de tus héroes bíblicos, o tal vez uno de los héroes más famosos de la Biblia, en realidad no fuera un héroe, sino fuera una advertencia? Porque para mí, Gedeón, o al pensar en Gedeón, surge esta pregunta: ¿será héroe o será una advertencia? ¿Sabes? Todos recordamos a Gedeón de la escuela o de la escuelita dominical. Es una de las historias más famosas en la Biblia. Es una de las historias más famosas entre cristianos. Es la historia a la cual todo maestro de escuelita que no se preparó va a sacar en un día que no tenga nada para enseñarle a los niños. Es esta historia, ¿verdad? Porque todos la conocemos, de este valiente guerrero con su ejército reducido a 300 hombres y todos han visto la película de 300. Sí, esa que le patea a Leónidas. Pues esa fue inspirada en Gedeón y todos, wow, y vemos a Gedeón como esta persona valiente, como esta persona súper fuerte y todos decimos, yo quiero ser como Gedeón. Ok, pero ¿y si la verdadera historia fuera mucho más incómoda? ¿Y si la Biblia nos lo muestra no como un modelo perfecto, sino como un espejo para revelar nuestro propio corazón? ¿Me creerías? Porque quiero el día de hoy no enfocarme en lo más famoso de Gedeón, no enfocarme en, hey, guerrero valiente, en, hey, ganó la batalla con 300 hombres, 300 trompetas y antorchas y el pueblo de Medián se espantó y se fue. No quiero hablar de lo que ya conocemos, quiero hablar desde esta perspectiva que creo que muchos ignoramos porque se nos hace un poco incómodo. Y vamos a estudiar. Antes de eso, quiero que recuerdes el ciclo de Jueces, ¿okay? Estamos en el libro de Jueces donde algo va a ser muy notorio. El pueblo va a entrar en rebeldía, va a haber una retribución por su rebeldía, va a haber arrepentimiento del pueblo, va a haber alguien quien los rescate, Dios va a levantar a un juez y va a haber descanso y luego, otra vez, desde el principio, la historia se va a repetir. Pero no solo se va a repetir, sino en realidad va a empeorar cada vez que este ciclo comienza de nuevo. Aquí estamos nuevamente. Si no me equivoco, Gedeón es el quinto juez de Israel hasta este momento. Y voy a darte un resumen breve, ¿okay? Israel está siendo prácticamente perseguido, prácticamente aterrado por un pueblo llamado Medián, por unos habitantes de Medián. Bueno, en realidad por los medianitas, ¿ok? La Biblia nos lo va a describir que ellos eran tan crueles, eran tanta la tiranía de los medianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares para encontrar refugio. Es decir, ellos siempre bajaban de Medián y prácticamente los atormentaban, ¿no? Los trataban feo, había mucha atrocidad causada por Medián ante el pueblo de Israel. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos hablando y voy a darte el resumen, ¿ok? Prácticamente vamos a conocer esto de Gedeón, es lo que todos ya sabemos. Gedeón va a ser presentado por parte de Dios como un valiente guerrero, mientras el amigo literalmente se está escondiendo en un lagar porque tiene miedo. Pero ojo,
no lo podemos acusar de más porque todo el pueblo pues también se está escondiendo. Pero ok, esta historia de Gedeón me llama mucho la atención porque para empezar Gedeón se está escondiendo en un lagar. ¿Cómo es esto? Bueno, el limpiar el trigo se debe de hacer en realidad cuando estás trillando trigo, se debe de hacer en un lugar no necesariamente alto, pero en un lugar donde corre mucho el viento, que comúnmente son en lugares altos, en las colinas, ¿verdad? Entonces, al ver que Gedeón está escondido entre cuevas trillando trigo, no tiene mucho sentido. Y ahí es donde el Señor, el ángel del Señor, se le va a aparecer y se le va a presentar ante Gedeón y le va a decir: guerrero valiente, te estoy llamando. Entonces, vamos a ver que ahí Gedeón se encuentra y Gedeón comienza a prácticamente dudar y a quejarse de la situación. Y de entrada quiero que notes algo asombrante y hermoso de Dios. Dios no va a dar cavidad, no va a dar atención a la mentalidad de víctima. ¿Por qué? Porque Él va a ignorar literal de lo que Gedeón se está quejando. Por eso es que lo va a llamar hombre valiente. Pero es que yo soy el menor de mi clan, es que estoy aquí, ve cómo nos han tratado, que no nos prometiste que nos ibas a liberar. A causa de esa promesa estamos siendo oprimidos por el pueblo de Medián. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a ignorar. Es como que si nunca tuvo esa conversación Gedeón con Dios, porque le va a decir guerrero valiente. ¿Ok? Vamos a ver unas referencias. Bueno, va a decir en el verso 12: su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los medianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo el Señor: está contigo, valiente guerrero. Pero, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Luego va a decir, prácticamente va a hablarle nuevamente y le va a decir Gedeón, el Señor le encaró y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel por el poder de Medián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón nuevamente, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor vuelve a responder: tú vas a derrotar a los medianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Prácticamente Dios está ignorando esta mentalidad de víctima. Y esto es muy hermoso porque muchos de nosotros tenemos esta mentalidad, y más como cristianos. ¿Te has dado cuenta que los cristianos tenemos una mentalidad de víctima que, my goodness, cae gorda? De que, ay, pobrecito yo, pobrecito, es que yo soy hijo de Dios y esto me pasa a mí. No, nomás quiero darte una pista de entrada. Dios ignora ese tipo de mentalidad. Dios dice: no es para mí, no necesito esto, yo soy quien te llama, yo soy quien está contigo, y si yo soy quien te llama y si yo soy quien está contigo, no necesitas ser una pobre víctima, no necesitas ser un pobre gusanito tirado, abandonado y pobrecito tú, porque no es pobrecito tú, es yo estoy contigo. Entonces, eso me encanta de entrada de la historia. Luego, me encanta lo que primero hace Gedeón, que muchos de nosotros deberíamos de hacer en la vida moderna. Literalmente, Gedeón pone a prueba el espíritu y pone a prueba la palabra. Hoy en día hay un movimiento donde le damos mucho sentido a este espíritu de adivinación. Ojo, no estoy en contra de la profecía, yo creo en la profecía, no te estoy diciendo qué creer, qué no creer, no es mi trabajo, yo no soy tu pastor, yo no quiero ir en contra de tu denominación, pero
hay ahorita un movimiento que es mucha la adivinación y por ignorancia nuestra nos atrae la profecía y no leemos la palabra de Dios a causa de nuestra ignorancia literaria y le damos mucho peso a estos profetas. Y ve lo que hace Gedeón, que tú y yo necesitamos comenzar a hacer. Puso a prueba. Le dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien hablas conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor. Ojo, el dame una señal aquí, de hecho, es una referencia a que todos debemos hacer, poner a prueba todo espíritu y palabra, como lo dice Deuteronomio y como lo dice Números. Debemos de poner a prueba todo espíritu, debemos de poner a prueba toda palabra que se nos es dada, pero a causa nuevamente de nuestra ignorancia literaria bíblica, no lo hacemos y caemos en esta trampa. Entonces, ese es punto número 2 que yo puedo aprender de esta historia. Ahora quiero entrar poco a poco creo que ya estoy dando mucho contexto, muchas clases de contexto. Me estoy saltando un poquito de mis notas, voy a regresar. Entonces, Gedeón es presentado como valiente guerrero mientras esconde el trigo en un lagar. Luego Dios le va a pedir algo muy, muy peculiar y particular. Ojo, después de que Gedeón regresa de hacer la ofrenda, vamos a ver que Dios va a consumir la ofrenda que le pone Gedeón a él y lo va a consumir con fuego. Ahora, algo muy interesante de esta historia es que en hebreo no hay una palabra para relámpago. Y la palabra que se utiliza gráficamente para hablar sobre un relámpago, sobre un rayo, va a ser la palabra fuego. Gracias al contexto histórico, gracias a historiadores y a maestros conocemos esto. Sin embargo, se me hace muy peculiar que como no hay palabra hebrea para describir un relámpago, se va a usar fuego. Esto es interesante porque se supone que Baal es el dios del relámpago, es como un tipo Thor, ¿no? Y lo que lo hace mucho más fascinante es que Dios está usando esta imagen para hablarle a Gedeón, quien es el hijo literalmente del líder de quienes adoraban a Baal. Y ojo, Dios hace primero que destruya el altar de su padre. ¿Por qué? Porque dice, quiero que destruyas a tus ídolos para yo poder levantarte. Te acabo de dar mucho contexto dentro de la historia y ahorita lo vamos a deducir, ¿ok? Dios le va a pedir a Gedeón que destruya, que derribe el altar de Baal de su padre. Y ojo, podemos percatarnos que aunque Gedeón tiene un encuentro con el Señor, aunque Gedeón tiene confirmación de parte del Señor, aún así va a ser un cobarde. Porque va a derribar este altar en la noche. Y aunque no le dijo Dios que juntara a hombres, va a juntar a hombres y lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aún a pesar de ver una señal milagrosa, pide 2 pruebas más como un bayón para confirmar que Dios le hable. La primera es poner a prueba el espíritu, pero la segunda prueba que vamos a ver en el capítulo 6, en el verso 36 al verso 40, en realidad Gedeón ya no está poniendo a prueba al Señor. En realidad Gedeón está dudando del Señor. Entonces, tenemos que ver esta actividad, tenemos que ver a este supuesto héroe en realidad como un cobarde.
va a formar un ejército de 32,000 hombres que Dios no le pidió que formara, y Dios ahora lo va a tener que reducir a 300 para dejar en claro lo siguiente: Gedeón, papacito, no es por tus fuerzas, no es por tu habilidad de juntar a personas, no es por la fuerza del pueblo, va a ser por medio de mí. La victoria solamente es a través de Dios. Entonces, esta historia que se va realmente narrando, que se va desenvolviendo, es Dios tratando de enseñar: Gedeón, una, no seas cobarde; Gedeón, dos, no hagas cosas que no te estoy pidiendo, porque al final voy a tener que corregir lo que no te pedí, y ojo, lo voy a hacer aún así. No es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no son por tus méritos, no es por tu título, no es de que seas el grande guerrero o el grande estratega, es a través de mí y solo de mí, Gedeón. Entonces, después de eso, vamos a ver que ganan con trompetas, antorchas y el poder de Dios, y no por fuerza. Te estoy dando el resumen general, ¿no? Luego, después del triunfo, vamos a ver que Gedeón vive como rey, acumula riquezas, toma muchas esposas y va a fabricar un efod de oro que lleva a Israel nuevamente a la idolatría y nuevamente a este ciclo de jueces. Incluso va a llamar a su hijo Abimelech, que significa hijo del rey. Josh, ¿por qué eso es importante? Porque supuestamente Gedeón va a decir estas famosas palabras: hey, ustedes no van a tener rey, porque el Señor es quien reinará en este pueblo. Y acto seguido vive y hace todo lo que un rey hace. Es como si yo te dijera: hoy te amo tanto, papacito chiquitito, yo te amo, te adoro, y luego ¡paz!, te doy una bofetada. Es como, no te creo, porque tu boca dice algo, pero tus acciones dicen lo contrario. O sea, está bien, Josh, dices que me amas, pero me tratas muy mal, me golpeas. O sea, tus palabras no están conectadas con tus acciones no dicen lo que tus palabras dicen. Y esto es lo que vamos a ver a través de Gedeón, que, oye, o sea, tus palabras dicen algo, compa, pero tus actitudes, tu actividad, tus acciones van a decir totalmente lo contrario. Y es por eso que te planteo esta pregunta: ¿en realidad Gedeón es un héroe o es una advertencia de cómo debemos de vivir? Ahora, quiero entrar a ciertas claves. Sé que ya me estoy pasando de tiempo, perdónenme, pero bueno, el nombre Gedeón significa talar o derribar. Después de destruir el altar de Baal, lo van a apodar Jerubbaal, que significa que Baal contienda con él, que Baal se encarguen de él. Entonces eso nos da a describir que Israel estaba muy metido en este hoyo llamado idolatría. En este momento en Israel estaban aterrados, tenían miedo, tenían un espíritu de temor, pero sobre todo tenían un espíritu de idolatría. Ahora, Baal era el dios de la tormenta, que así es cuando Dios envía fuego relámpago desde la roca para consumir la ofrenda. Es un mensaje directo, ya te lo expliqué, pero es un mensaje directo a esta mentalidad: yo soy el verdadero Dios sobre la naturaleza y sobre la lluvia. No existe otro Dios, yo soy el único Dios y soy el verdadero Dios. Así que levántate, guerrero valiente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Entonces, imagínate la escena. Gedeón no ha sido cristiano toda su vida, ¿ok? Gedeón está en prueba y error, pero esto también nos da a entender que Dios utiliza las manos dispuestas. El miedo de Gedeón va a reflejar el estado espiritual de Israel: inseguros, comprometidos, desconfiados de Dios. Y sabes, escuché esta frase que revolucionó la manera en la que pienso: el área en donde tú más temes es la área en donde menos crees en Dios. A lo mejor eso es en tus finanzas. Es donde más tienes miedo. No quieres dar, no quieres vivir una vida generosa, no crees en el diezmo. ¿Será que esa es el área en donde menos crees que Dios pueda hacer un milagro? Tal vez es con tus hijos, tal vez es en tu matrimonio, tal vez es en un negocio que Dios te está llamando a emprender. Ojo, el área en donde tú más temes es el área en donde menos crees en Dios. Ahí pudiera terminar el video.
pero no lo voy a hacer porque tengo mucho de qué hablar. Tengo bastantes apuntes sobre esta pequeña historia de Gedeón. Perdóname que me estoy tardando, sorry, okay, pero es demasiado bueno. Vamos a ver que Gedeón va a tener que reducir la cantidad de hombres del ejército que había levantado 32,000, lo va a reducir y de hecho va a ser una referencia directa a Deuteronomio capítulo 20, verso 8 y 9, donde los cobardes son enviados a casa para que no contagien de miedo, porque esta verdad existe. El miedo, el temor y la duda son contagiosas. Así que si en tu liderazgo, así que si en tu equipo, así que si estás rodeado de miedosos, de gente que teme, de gente que solo duda, adivina que es contagiosa. Y la palabra de Dios en Deuteronomio y la palabra de Dios en Jueces nos da a entender, no es bueno que el temor sea parte de tu equipo, no es bueno que la duda sea parte de tu equipo. Ojo, no significa que el dudar significa que tienes menos fe. Puedo predicar un tema específico de esto, pero aquí estamos hablando de el temor. No es bueno. ¿Por qué? Porque es contagioso. Y el efod que Gedeón va a construir al final de oro va a ser una referencia directa también a lo que está pasando con Aarón, bueno, lo que sucedió con Aarón, no lo que está pasando, lo que sucedió con Aarón y el pueblo de Israel. El efod de oro es un ídolo en forma, pero se convierte en un símbolo de orgullo y en el nuevo centro de la idolatría del pueblo. ¿Ok? Tengo más referencias. Bueno, voy a entrar directo a las verdades preparadas para ti. Número 1, Dios no necesita tu fuerza, Él requiere tu rendición. Escúchame bien, Dios no quiere tu fuerza, Él solo busca tu rendición y tu sí. Dios no busca los más capaces, sino a los más disponibles. Gedeón quería ganar con números, pero Dios quería mostrar su gloria con 300 hombres. Número 2, el miedo tolerado es la fe contaminada. No toleres el temor, no toleres el miedo. El miedo no tratado se infiltra en cada decisión. Gedeón obedecía, pero siempre con condiciones. La fe real es obedecer aunque me tiemblen las piernas. Número 3, la obediencia pesa más que la estrategia. Escucha, la obediencia pesa más que la estrategia. Oye, Josh, quiero traer crecimiento a mi iglesia, quiero traer crecimiento a mi ministerio, quiero traer crecimiento a mi negocio, quiero traer crecimiento a mi familia, a mi matrimonio, a mis finanzas. La obediencia pesa más que cualquier estrategia del mundo. Las mejores ideas humanas no sustituyen una instrucción divina. El plan de Dios parecía absurdo, trompetas y antorchas, pero fue lo suficiente para derrotar a todo un ejército. 4. Liderazgo sin carácter termina en idolatría. No basta con empezar bien. Gedeón pasó de derribar a ídolos a levantar uno nuevo. El carácter sostiene lo que el talento inicia. Mi pregunta es, ¿tienes carácter? Porque podrás tener talento y podrás iniciar bien, pero el carácter es lo que sostiene lo que el talento inicia. 5. Que Dios te use no significa que apruebe todo lo que haces. La victoria no es una aprobación automática. Dios puede usar a alguien para cumplir un propósito y aún así confrontar su orgullo después. No te dejes persuadir por el talento y los dones de una persona. Número 6, y con esto cierro, lo prometo. La fe auténtica obedece sin pedir 3 confirmaciones. Gedeón necesitó señales y más señales. La madurez espiritual se ve cuando confías en la voz de Dios sin exigir pruebas repetidas. No voy a dar un cierre, pero con esto cierro. Nos vemos el día de mañana. Jueces se está poniendo muy bueno y espero que lo estés leyendo. Gracias por estar en este caminar conmigo. Este es el año que terminamos la Biblia en un año. Este es el año que tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.